Hola a todos, bienvenidos una vez más a Enric Más Cerca. Bien, hoy vamos a tocar un tema como puede ser como importante o crucial en todos aquellos que habéis seguido todos los programas y todas las charlas que hemos tenido en Enric Corbera Más Cerca, ¿no? Bien, es la autoindagación. Bien, habéis comentado muchas cosas, de para qué tengo esas experiencias, por qué repito esto, porque siempre me encuentro lo mismo, cómo que podemos cambiar eso, cómo podemos cambiar lo otro. Bien, hemos ido tocando todos esos temas, los hemos ido desarrollando y siempre lo hemos hecho desde un ámbito, desde una manera, ¿no? Desde una conciencia dual a una conciencia de unidad y comprendiendo, en definitiva, que aquello que yo estoy viendo en mi vida, aquello que se me está repitiendo en mi vida, no dejan de ser unas proyecciones de mis programas inconscientes, de aquello que he recibido de mi inconsciente del clan, de mi inconsciente familiar, de las experiencias que yo he vivido cuando era pequeño, de mis sentimientos y emociones que me pasaba a mi mamá y mi papá, etcétera, etcétera, que acaban conformando mi forma de ver y de interpretar el mundo. Por eso, yo pienso que ya es un momento adecuado de empezar a ir a este gimnasio mental que es, vamos a autoindagar, vamos a observar el mundo, vamos a observar aquello que me pasa y vamos a posicionarnos de otra manera, vamos a practicar el cambio que tiene que estar en mí. En vez del cambio que tiene que estar fuera, comprendiendo que ese cambio que se produce en mí al final va a producir un cambio al exterior. Y esto es muy importante. Por eso, la clave, como siempre, son las emociones, ¿no? Y vamos a parafrasear un poco lo que nos dice Nathalie San Mateo, la doctora Nathalie San Mateo, en su libro El impacto de las emociones en el ADN, ¿no? Dice que es en definitiva la hipótesis de partida y la propuesta que hacemos hoy a todos vosotros y a todos los que estáis escuchando en Enric Más Cerca en lo que se llama la autoindagación. Si cambiamos nuestro medio ambiente emocional, podemos reescribir nuestra historia. Bien, fantástico. Pero para poder cambiar nuestro ambiente emocional, obviamente tengo que cambiar mis emociones, mis sentimientos. Y cambiar mis emociones y mis sentimientos con relación a que estoy viendo, esto al principio dice, esto es muy difícil. ¿Cómo voy a cambiar mis sentimientos si lo otro? Mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha dejado de decir. Claro, desde una conciencia dual, esto realmente no es que sea difícil, es que es totalmente imposible. Por tanto, no nos calentemos más la cabeza. Pero si empezamos a invertir el pensamiento, si empezamos a darnos cuenta de que siempre estoy frente a mí mismo, que los demás resuenan conmigo, que las leyes del universo se complementan, las polaridades, etcétera, etcétera, entonces me dará cuenta, este es el propósito de que yo tengo el poder de cambiar mi vida, pero para eso vamos a hacer como una dinámica de qué es lo que tengo que hacer o más o menos qué actitud mental tengo que tener. Por eso yo lo llamo ir al gimnasio de la mente, ¿no? Por lo tanto, vamos a dejar claro lo que es la autoindagación. Autoindagación es un método que venimos desarrollando en Bien una Emoción, que es hacer una observación consciente de todos mis procesos mentales. O sea, observación consciente de todos mis procesos mentales. Eso quiere decir una cosa muy importante, que yo no soy mi mente. Que yo me identifico con mi mente es una cosa. Que yo puedo quedar atrapado por lo que mi mente me está proyectando, también eso es cierto. Pero en la medida que yo voy observando los procesos mentales y empiezo a no identificarme con ellos, estoy creando un espacio-tiempo, una distancia emocional que al fin y a la postre va a ser la clave. Bueno, por tanto, con esa autoindagación voy tomando conciencia de mis proyecciones, con mis identificaciones, mis complementariedades. Me doy cuenta de que yo tengo una forma de comportar y mi marido la tiene totalmente al contrario. Bueno, vamos a cambiar la palabra contrario y vamos a poner complementario. Ok, eso que quede muy claro. Sobre todo porque el marco de las relaciones interpersonales pues es el marco ideal, ¿no? Bien, también la autoindagación te permite ver la naturaleza de tus emociones, ¿no? ¿Qué sensación física tengo cuando yo estoy percibiendo ciertas cosas? Y no solamente qué impulso emocional que tengo, sino que ese impulso tiene unas características, ¿no? Algunas como que son agradables y otras como son muy desagradables. Hemos de tomar conciencia de algo muy importante. Todos tenemos impulsos emocionales, todos. Es un proceso evolutivo, es algo que hemos ido adquiriendo todos los seres vivos en la naturaleza. De hecho, el impulso emocional es el que me impele a moverme.
porque sin ese impulso emocional no haría nada. Por lo tanto, no hay emociones buenas ni emociones malas, porque tener miedo es muy importante, porque el miedo es un impulso, que yo lo llamaré miedo, pero que me ayuda a sobrevivir. Y la tristeza, por ejemplo, me ayuda a reflexionar. Y la alegría me ayuda a compartir. Por lo tanto, todos los impulsos tienen su razón de ser. Por ejemplo, la alegría tiene mucho que ver con las relaciones sociales, por ejemplo. ¿Ok? Bien, entonces, para la autoindagación vamos a definir dos protagonistas muy importantes. El yo observador, le ponemos el yo en mayúscula, que es el que se distancia, es el que observa en la pantalla de la vida al yo confuso, ¿no? Por lo tanto, hemos de empezar a desarrollar en nuestro gimnasio mental el observar las cosas, qué le está pasando, y vamos a desidentificarnos, ¿no? O sea, no vamos a hacer ningún juicio, vamos a comprender o vamos a ver qué le está pasando a ese yo confundido para que reaccione de esa manera. ¿Para qué hace eso? ¿Con qué intención hace eso? ¿Qué le impulsa a hacer eso? Es como que hablas contigo mismo, pero hablas en tercera persona, ¿no? Es como ver una película, ¿no? Cuando estás en una película, tú te puedes identificar con algún tipo de personaje. Y quizás estés con tu pareja y tu pareja se identifica con un personaje y tú te identificas con el otro, ¿no? Y estamos viendo la misma película. Eso no es bueno ni malo, pero ahí tenemos nuestra proyección. Y además tú dices, ¿pero qué estás haciendo? Y dejas de hacer eso, serás tonto, etcétera, etcétera. Todo esto es una proyección, sobre todo de mis creencias inconscientes y de todo aquello que yo he recibido de mi inconsciente del clan. Por eso el yo confundido, que es el que estamos viendo, siempre está proyectando todas sus historias fuera. La causa de todo lo que me ocurre está fuera. La solución siempre está fuera. Está proyectando deseos, sufre para conseguir aquello que quiere, manipula de una forma más o menos sutil, pero no es consciente de que está atrapado en ese condicionamiento de la vida. Pero el simple hecho de disociarme, sencillamente el simple hecho de disociarme y observar mis impulsos emocionales, de cómo yo he reaccionado frente a qué situación, sin sentirme culpable, sino comprendiéndome que yo he reaccionado de aquella manera porque de alguna forma yo he proyectado algo que está introyectado en mí desde muy pequeño, como puede ser, me lo invento, papá gritaba mucho y no soporto que la gente grite. Cuando hay alguien que solamente levante un poquito la voz, como que me altero y no me gusta, ¿no? Es como aquello que me decía, no, pues Enrique, que me gusta Enrique con sus conferencias. Y un día luego interpretó que, no, ya no me gusta Enrique porque separa de las familias. Y luego resulta que su historia es que vive separada de toda su familia, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que yo pueda decir o dejar de decir me provoca una reacción en mí. Y entonces esa reacción que hay en mí, si es muy exagerada, si es muy exacerbada, si es muy visceral, hay que aquietar, hay que aplicar la autoindagación, hay que poner distancia emocional y a ver, las cosas ni son ni tan peludas ni tan calvas. Por lo tanto, vamos a ver qué hay aquí. Esto es un ejercicio muy importante, pero es un ejercicio que no solamente hay que ir al gimnasio de 6 a 7 o lo tengo que hacer un rato, no. Eso requiere hacerlo constantemente en nuestra vida. Por eso la propuesta de hoy es una propuesta de, ¿qué quieres, no sé, aprender un idioma? Pues tienes que estudiar, tienes que hacer constantemente una inversión lingüística, etcétera, ver películas que estén subtituladas, por ejemplo, escuchar, etcétera, etcétera. En definitiva, es una forma de ver y pensar y de cambiar tu percepción, que es lo que se trata aquí. Por tanto, el objetivo clave es el cambio de la percepción, y para cambiar la percepción hemos de cambiar nuestras emociones, ¿no? Por tanto, no es lo que nos pasa, sino cómo percibimos lo que nos está pasando, lo que determina mi estado emocional. Por eso las emociones, tal como les explicaba, son impulsos. Son impulsos, son programas de reacción automática que nos ha proporcionado la naturaleza. Por lo tanto, es un proceso evolutivo. Sin emociones no estaríamos vivos. Por lo tanto, la ansiedad, que no deja de ser una etiqueta cuando detrás hay miedo, la ansiedad me mantiene vivo. Cuando surge el neocórtex, cuando yo realmente me explico mi historia, cuando realmente me quedo atrapado en mis razonamientos, entonces
Como el inconsciente no diferencia entre lo que está pasando y lo que yo creo que está pasando, entonces yo tengo reacciones emocionales que están fuera de lugar porque en realidad no está pasando absolutamente nada, pero está todo en mi mente. Y eso es lo más importante de la autoindagación. Aquello que ya no lo que percibo, sino aquello que realmente estoy alimentando en mi mente, hay que ponerle distancia emocional, hay que tomarse esa distancia que estoy diciendo y empezar a observar, ¿no? Por ejemplo, el control, ¿no? La obsesión por el control. Por lo tanto, aquí hay un miedo a que ocurran cosas que no puedan pasar. Pero ¿de dónde surge este miedo? Para que todo tenga que ser tan controlado. ¿Dónde has aprendido eso? Y eso es lo que vamos a tocar y estamos tocando en el día de hoy en la autoindagación. Por eso he puesto esta imagen de un hindú con mucho colorido, que es una cultura muy diferente a la nuestra, un idioma también diferente, aunque hablan inglés, pero tienen el hindi y tal, y he puesto esa frase que realmente es la clave, ¿no? Yo sé que tengo una historia, pero yo no soy mi historia. Obviamente este señor tiene una forma de vestir, tiene una forma de llevar unos colores, tiene una forma de llevar un turbante, es importante llevar pelo en la cara, en definitiva, de hacer ciertos rituales, de hacer ciertas cosas, y esto no está bien ni está mal. El problema es cuando yo me identifico con mi historia y automáticamente todo lo que no sea mi historia pues tiene que desaparecer, o soy un intolerante o soy un inflexible, etcétera, etcétera. Y ahí están una de las causas principales de mis sufrimientos y, ¿por qué no?, de esa semilla que tarde o temprano puede llegar a producirme un síntoma físico, porque tanto estoy proyectando fuera, siempre estoy juzgando, criticando, esto no me gusta, esto no debería de ser, mira cómo va esto, qué se habrá pensado, qué es sucio, que, en fin, cómo viven. Da miles y miles de proyecciones constantes que creemos que esos pensamientos y esos sentimientos no van a ninguna parte, pero como mínimo no salen de una parte, que es de nuestro físico y de nuestra mente. Y todo lo que nuestra mente piensa, todo lo que nuestra mente vive, todo lo que nuestra mente crea, por lo tanto, está manifestando en nuestra corporalidad. Mente y cuerpo están intrínsecamente unidos. Eso ya no hay que darle más vueltas. Todos los estados emocionales, como nos diría, por ejemplo, el doctor Buchanan, resuenan en nuestras células y toda esa información recae en todo nuestro cuerpo. Cuando tú te alegras, todo tu cuerpo se alegra. Cuando tú te entristeces, todo tu cuerpo se entristece. El problema no es que te alegres o te entristezcas, sino ¿para qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo afuera? No se trata de reprimir las emociones, ni muchísimo menos. Se trata de indagarlas. ¿Qué les dispara? De observarlas, de dejarlas fluir. Si tienes una emoción que realmente te subyuga, una rabia incontrolada, aguanta esa rabia en todo tu ser. Observa, disóciate, observa qué hay detrás de esa rabia. Y cuando hayas comprendido que lo que estás viendo, aquello que te produce tanta rabia, no está fuera, aunque aquello que está pasando no te guste en absoluto, comprenderás que hay una programación inconsciente. Y entonces, cuando lo comprendas, suelta esa rabia. Se te va a disolver. Vas a ver aquello que estarás viendo, obviamente no te gustará, porque hay cosas que realmente son terribles, ¿no? Voy a poner un ejemplo clarísimo. Lo que está pasando en Europa y con todos esos miles de personas que atraviesan el Mediterráneo para ir a Italia o a Grecia o a España y que nadie sabe lo que tiene que hacer y qué hacer con ellos, que no los queremos, en fin. Esto es así, esto pasa así. Juzgarlo es otra cosa, eso ya es caer en una trampa. O aprovecharse de la forma mediática, pues que venir aquí porque somos muy buenos, nosotros no los queremos, en fin. Hay todas las posiciones, pero detrás de todo eso siempre hay una intención positiva, siempre hay un para qué, siempre estoy proyectando mis creencias, o una forma de gustar, o una forma de dejar claro, etcétera, etcétera. Podemos comprender a Italia, por ejemplo, que se resista a eso porque lleva a Italia, lleva tanto tiempo con esa problemática que no sabía qué hacer y hablaba con Europa y Europa le decía que era cosa interna de Italia, claro. Vale que lo estoy simplificando, porque se trata ahora mismo de que tomemos una idea, ¿no? Entonces, claro, las posturas se van distanciando, se van polarizando y, en definitiva, no nos damos cuenta de que el problema es de todos y no de unos, ¿no? Y que nos hemos de hacer carga todos y no de unos. Hay que vivir con una conciencia de unidad y no una conciencia dual. Por lo tanto, tenemos que estudiar muy fervientemente, y digo fervientemente con todas las palabras, qué es lo que estoy proyectando,
qué creencias estoy proyectando, con qué me identifico, qué es lo que más me molesta, qué emociones estoy sintiendo. Y solamente una cosa que deberíamos de hacer es observar y sentir nuestro cuerpo, y veréis cómo las emociones se empiezan a sentir en las vísceras. De hecho, los chinos ya nos dicen que ahí tenemos el primer cerebro y que en el cerebro, en nuestros intestinos, no sé si hay 100.000 neuronas, no sé cuántas hay, allí se están creando las sustancias como la serotonina, etcétera, etcétera. O sea, que es un cerebro, por lo tanto, pensamos visceralmente. De hecho, los chinos dicen que primero las cosas entran por los intestinos. Eso yo también me he dado cuenta que es así. Hay cosas, cuando yo estoy en un sitio que me gusta, lo primero que noto es un movimiento en mis intestinos. Antes pensaba, mira, qué cosa más curiosa, ¿no? Pero luego me he dado cuenta, y cuando lo supe, que realmente esto es así, ¿no? Por lo tanto, vamos a observar aquello que no nos gusta y vamos a observar. Vamos a sentirlo físicamente y no vamos a ponerle nombres. Esto es un buen camino para empezar la autoindagación. Empieza a observar lo que estás viendo y te darás cuenta que hay cosas que te alteran más, otras que te alteran menos, y allí vas haciendo como micros escenarios, observas esos escenarios sin juicio y dándote cuenta que detrás hay una información. Esa información, cuando la pones a la luz de la conciencia, pierde fuerza, pierde fuelle y por lo tanto ya no te subyuga, no te somete y no te sientes atrapado por esas emociones viscerales que no sabías ni por qué ni para qué, pero que son un sin vivir. Muy bien, seguimos. Por lo tanto, estamos trabajando sobre la percepción y la percepción, como ya sabéis, es la hija de la proyección, y lo que estoy explicando es que la percepción es el primer camino para tomar conciencia de que nosotros no estamos viendo lo que realmente sucede, sino que lo estamos interpretando. Y si no, mirad el Mundial de Fútbol y ya veréis como cada uno cómo lo ve. Han aparecido un aparato que se llama el VAR, y no es de bar de ir a beber, sino es un aparato que lo mide todo, tal y cual, que hay 8 jueces, en fin. Y ahora todo el mundo pide el VAR. Ahora, antes criticaban, hoy he visto un partido y le decía, un jugador decía al árbitro eso, ¿no? Que decía, míralo, o sea, no aprendemos nada. Si nos dicen que hay algo, míralo. Si nos dicen que hay otra cosa, míralo otra cosa. Siempre estamos proyectando tal igual. O sea, siempre creemos que tenemos razón. Y este es el gran problema. Por eso un curso de milagros nos dice que tú quieres tener razón o ser feliz, ¿no? O sea, no puedes condicionar tu estado de bienestar, tu estado de paz interior, tu estado de equilibrio emocional en ese vaivén emocionales. Las emociones son necesarias, son imprescindibles para movernos en este mundo, para, en definitiva, tener un sentido de sobrevivencia, de supervivencia. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es sentirnos atrapados por esas emociones que nos hacen vivir reacciones de adicción, que nos hacen repetir experiencias una y otra vez. Por eso es tan importante lo que estamos explicando hoy, esa historia de autoindagación, porque autoindagando y disociándote y viendo ese yo confuso que repite historias, que está con las mismas parejas, que no encuentra no sé qué, etcétera, etcétera, todo eso tiene que ver con esas proyecciones, y la percepción es de una gran ayuda. Vamos a indagarnos, vamos a observar, vamos a explicar cómo se hace esto, qué es lo que se trata. Por tanto, se trata de una observación consciente. Por eso, cuando tú te sientes incómodo, por muy sutil que sea, además, yo os propongo que lo hagáis desde una sutilidad. O sea, no esperéis que pase un trastorno importante, sino desde una sutilidad. Cuando os sintáis incómodos por cualquier cosa, párate un momento y analiza qué es lo que ha pasado para que tú te sientas incómodo. Porque el inconsciente reacciona muy rápidamente. Luego el consciente lo mitiga, no da caso, o se toma una pastilla esperando que se calme, que me parece bien que te tomes una pastilla, pero indaga, ¿no? Y luego cuando estés viendo la escena donde se te ha mostrado la incomodidad, pues has ido a casa de un familiar o has estado en una fiesta, es igual, donde sea, observa y no te posiciones. Te das cuenta que rápidamente emitirás juicios. Detén los juicios, porque tus juicios hablan más de ti que de lo que estás enjuiciando. Y deja de justificarte hablando del otro. Esto es muy importante. Deja de poner la causa de que tú te encuentres mal afuera y empieza a darte cuenta de que en realidad tú estás reaccionando frente a una información inconsciente. Como nos diría Anthony de Melo, tú te puedes pelear con otra persona. Es más, y hasta la otra persona puede ser la causa del enfrentamiento, pero en realidad tú no te estás enfrentando con aquella persona, sino las programaciones, la información inconsciente que llamamos. Por eso es tan importante una observación consciente. Cuando tengamos esta observación consciente, tal como os explicaba, te diriges a ti mismo en tercera persona.
Atiendes al escenario donde transcurre el estrés y sobre todo atiende a aquellas situaciones repetitivas que se te van repitiendo en tu vida. ¿Dónde estoy? Y te darás cuenta que quizás estés en escenarios diferentes, básicamente, pero hay cosas comunes. Hay que buscar eso que se repite, ¿no? Esos pequeños detalles, esas pequeñas sutilidades. Por eso la autoindagación requiere un estado de tranquilidad, o sea, vale, sí, me encuentro mal, estoy con desasosiego, ¿no? Me siento incómodo, pero a medida que vas observando y vas poniendo distancia emocional, podrás mitigar esos disparadores, estos engramas, y podrás cambiar tus estados emocionales porque empezarás a comprender de dónde sale tu historia y que por lo tanto lo que tú estás haciendo es una reacción emocional a un ambiente emocional determinado. En una situación consciente no nos vamos a justificar, no vamos a hablar del otro como la causa. Sabemos que el otro siempre es nuestro espejo y sabemos siempre que aquello que más me molesta y lo que más me agrada está en nosotros mismos. Por lo tanto, es una manera fantástica de conocernos a nosotros mismos. Y sobre todo hay una gran barrera para la autoindagación, vamos, y nos sabotea esencialmente el lenguaje simbólico. Estamos tan acostumbrados a hablar en segunda o tercera posición perceptiva, o sea que no hablamos de una forma descriptiva. He puesto aquí unos ejemplos para que aprendáis a detectarlo, ¿no? Por ejemplo, repito el patrón de pareja. No es lo mismo decir repito el patrón de pareja que decir mis parejas están siempre pendientes de su mamá. Está claro. El otro, estamos distantes. No es lo mismo decir estamos distantes que no estamos de acuerdo en la educación de nuestros hijos o en los hijos. Se acabó el amor. Una pregunta que les digo a la gente, ¿y por qué? ¿Cuál fue la causa del divorcio? Es que se acabó el amor. El amor. No es lo mismo decir se acabó el amor que mi marido empezó a tontear con otras mujeres. Y otro, problemas con el dinero. Bueno, problemas con el dinero, que más que menos, hasta los millonarios tienen problemas con el dinero porque ganan poco o porque pierden mucho, pero en fin, que eso va por barrios, como siempre. No es lo mismo decir tengo problemas con el dinero que decir gasto todo mi dinero antes de fin de mes y no sé gestionarlo. Es así. Por tanto, cuando empecemos a autoindagarnos, démonos cuenta de que lo primero que va a empezar nuestra mente, el yo confundido, es a decir cosas como estas. Va a emplear un lenguaje simbólico, va a hablar de la causa que está afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero es que decir, eso lo tengo que decir de otra manera. Este es un maravilloso ejercicio. Es más, yo pienso que es la clave del ejercicio de la autoindagación. Cambiar nuestro lenguaje simbólico, nuestro lenguaje justificativo, por un lenguaje descriptivo. Repito, no es lo mismo decir, repito el patrón de pareja, que a mis parejas, las que siempre me estoy encontrando, están más pendientes de mamá que de mí. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, en el ambiente emocional, ¿qué es importante? Pues el ambiente emocional que hemos de indagar es cuando estaba en el vientre de mamá, a las edades tempranas, antes de convertirme en adolescente, qué decía papá, qué me decían, cómo vivía mamá el embarazo. Bueno, la mamá te va a contestar que no había ningún problema, salvo algunas que sí que son claros que te dicen, no, mira, pues mira, yo cuando estaba embarazada de ti te queríamos mucho, pero un día cogí un disgusto, o yo qué sé, ¿no? Es muy importante buscar ese ambiente emocional, porque aquí se han introyectado quizás no, vas a comprender muchos comportamientos que tú tienes de mayor. De hecho, Nisa Carey, una doctora Nisa Carey, en la revolución epigenética, dice que el estado emocional de mamá en los 3 primeros meses de gestación puede determinar la mitad o la vida entera de sus hijos. No somos tan deterministas, pero razón tiene, ¿eh? Y sobre todo vamos a ver qué consecuencias tiene con eso conmigo, porque claro, eso me crea comportamientos y creencias que están introyectados, me hacen repetir historias familiares. Es más, resulta que mi marido es como mi papá o es complementario a mi papá, ¿no? O sea, vamos siempre repitiendo esas historias y comprendemos para qué vives con aquella persona, etcétera, 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 etcétera. Y los excesos que ocurren en mi vida, aquello que siempre estoy repitiendo, siempre estoy encontrándome con lo mismo, siempre me encuentro los mismos jefes o siempre me encuentro con las mismas experiencias. En definitiva, el ambiente emocional, cuando estamos en el ambiente de mamá o hasta antes de ser gestados, eso tiene mucho que ver y está condicionando nuestra vida. Por eso,
Las relaciones interpersonales sería la otra gran maestría. Primero es buscar ese ambiente emocional que hemos vivido de pequeños o en el ambiente de nuestra mamá, etcétera, etcétera. Y otro el ambiente emocional con el que vivo actualmente, con mi pareja, con mis amigas, con mis relaciones, donde siempre hay una implicación emocional, ¿no? Esos son el espejo ideal para conocerte a ti mismo. Es el espejo perfecto porque en estas personas, en estas situaciones, estamos proyectando esas informaciones que realmente nos hacen vivir de cierta manera, nos hacen relacionarnos con ciertas personas y vivimos ciertas situaciones. Sigo. Y de aquí vamos a un ejercicio que os propongo que se llama buscar la sombra, porque en definitiva, desde cuando nacemos pequeños y nuestro ego se desarrolla, obviamente hay cosas, desarrollamos una personalidad, que es la que mostramos al mundo, y desarrollamos una sombra, que es aquello que no podemos hacer, que no podemos decir, que no está bien visto, que a ver qué pensarán, a ver qué dirán, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, este es un ejercicio que os propongo que hagáis en casa tranquilamente, en el gimnasio mental, y te observas en cualquier situación que te incomoda, o si no, no, como ejercicio, y lo siguiente es, cualquier cosa que quieras cambiar, del otro, claro está. Lo que quieres cambiar, a quién quieres cambiar y qué es lo que quieres que cambie, ¿no? ¿Qué es aquello que más temes, ¿no? ¿Qué es aquello que más te hace enfadar, ¿no? ¿O qué es aquello que realmente te niegas a aceptar de ti mismo? Por ejemplo, hay gente que no soporta un elogio, ¿eh? Y si les dices, uy, qué bueno que eres, dice, no será para tanto. Aquí tenemos una autoindagación y estaremos trabajando nuestra sombra. Es muy buen trabajo, ¿eh? Yo conozco a una persona muy allegada a mí que realmente le han tenido que decir, oye, tú tienes un problema en tener dinero. ¿Qué pasa que si tienes dinero, no? Entonces, requiere autoindagación. Hay que buscar ese ambiente emocional, hay que indagar cómo que tiene que ver el dinero con mis padres, qué es lo que vivimos cuando yo era pequeña, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Seguimos. Por lo tanto, ya veremos esos aspectos enajenados de nuestro potencial, porque la sombra al final siempre acabará saliendo en nuestra vida, porque siempre está pugnando por salir, ¿no? Acordaros de la famosa película, novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero bueno, hay mucha literatura y películas que nos hablan de esta sombra que siempre está luchando y tal. De hecho, la sombra siempre se manifiesta. El comportamiento sexual como debe de ser, y luego está la sexualidad escondida, dar una apariencia, y luego todo lo que nos esconde por detrás, eso, las noticias van llenas, ¿no? Bien, por lo tanto, la sombra siempre tiene algo que decir y pugna para abrirse hacia nuestra conciencia, y lo hace con unos síntomas físicos que vamos a tener en cuenta, que son la ansiedad, la culpa, el miedo y la depresión. Esos síntomas, cuando te sientes muy deprimido frente a algo, si te sientes muy ansioso o culpable o tienes miedo, estoy hablando que no hay razón para ello, aquí tienes la sombra que está saliendo, ¿no? Por ejemplo, en la sexualidad hay gente que siente tremendamente culpable el tener deseos sexuales, los tienen que esconder, van a sitios muy turbios porque, bueno, están educados, que Dios lo ve todo, que etcétera, etcétera, que eso es pecado. En definitiva, la sombra al final tiene que salir. Lo importante no es que salga, sino que la sepas gestionar, que comprendas que eso no son buenos ni malos, sino que en la medida que tú sabes aprender a gestionar esa sombra y no la vas reprimiendo, entonces, cuando más la reprimes, entonces son esas patologías, abusos, violaciones, etcétera, 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 porque vivimos en un mundo que nos han enseñado a reprimir ciertas cosas y a mostrarlas de cierta manera, y tenemos que darle salida a la sombra, y cuando tú aprendes a gestionar, la mejor forma de gestionar la sombra es mediante la autoindagación, que es lo que estoy proponiendo en el día de hoy. Con todo eso, luego llego al punto crucial en que cuando empiezas a conocer tu sombra, cuando empiezas a darte cuenta de dónde procede, qué creencias las han alimentado, empiezas a integrar esa sombra, le empiezas a dar salida, ya no te identificas con una cosa con la otra, buscas ese equilibrio que todo el mundo acaba encontrando, y por lo tanto nuestra personalidad se empieza a unificar y entramos en este equilibrio y paz emocional, que es el propósito de la charla de hoy. Y nada más, con eso os digo que al gimnasio mental, a no justificarse, a no hablar del otro, a darte cuenta que siempre te estás viendo a ti mismo, que tú estás viendo el mundo es una interpretación, y que en realidad el poder para cambiar tu vida no está fuera, sino que está en ti. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Enric Más Cerca. Hasta la próxima.